Hola, yo soy el pastor Rodolfo Santana y te doy la bienvenida a nuestra serie de meditaciones bíblicas, palabras clave del discípulo de Cristo. Hace poco comenzamos una nueva serie. Esta serie está relacionada con la palabra discípulo. Como veíamos, un discípulo es uno que aprende de un maestro, algo así como un aprendiz. Y la meta final de todo discípulo es llegar a ser como su maestro. En esta nueva serie estamos viendo 12 palabras claves del discípulo de Cristo. La primera fue la palabra ven. Veíamos que Jesús nos invita, pero no a ir a un lugar específico o a pertenecer a una organización. Él nos llama a venir a Él, a acercarnos a Él. Así es como comenzamos a ser sus discípulos. La segunda fue la palabra sígueme. Vimos que este es el llamado que Jesús nos hace para que nos quedemos con Él, andemos con Él y así podamos comenzar a aprender de Él, a imitar su ejemplo, a seguir sus pasos. La tercera fue la palabra cruz. Esa palabra nos recuerda el costo de seguir a Cristo. Él nos requiere que renunciemos a vivir para nosotros mismos y estemos dispuestos a morir a nuestra propia voluntad para ir tras sus pasos. Él mismo nos dio el ejemplo al renunciar a su gloria y venir a la tierra a morir en una cruz por nuestros pecados para salvarnos. Tenemos que recordar que ser un discípulo de Cristo implica seguir sus pasos, aprender de Él. Y esto nos lleva a un punto importante. Una vez que yo respondo al llamado de Jesús, a su invitación, me acerco a Él para seguirlo y ser su discípulo, ¿qué crees? ¿Podré de ahí en adelante seguir haciendo lo que yo quiera, mi voluntad? Vamos a verlo de esta forma. Si yo quiero llegar a ser un cocinero excelente como Michael Schwartz, o como se pronuncia su nombre, que es uno de los chefs más famosos del mundo, y él me aceptara para ser su aprendiz y yo pudiera estar cerca de él todos los días para observarlo, para aprender su técnica, su oficio. ¿Qué pasaría si después yo decido que soy libre y puedo hacer en la cocina lo que me dé la gana y como me dé la gana sin hacer caso de sus instrucciones? Lamentablemente, algunas personas creen que son seguidores de Cristo, cristianos, pero argumentan que son libres y que pueden vivir como se les antoje sin obedecer para nada las instrucciones del Maestro. ¿Te parece que eso es ser un discípulo de Jesucristo? No, eso no es ser un discípulo de Jesucristo. No funciona así. Y eso nos lleva a la cuarta palabra clave del discípulo de Cristo, que es la palabra obedecer. Obedecer. No creo que sea una palabra agradable. Probablemente a ti, igual que a mí, te traiga recuerdos no placenteros la palabra obedecer. Tal vez te retrotraigas a tu niñez cuando estabas tal vez cansado de obedecer a tus padres, a tus maestros, a todo el mundo y quizás pensaste, bueno, qué ganas tengo de ser adulto para no tener que obedecer. Y después resultó que cuando te convertiste en adulto, aprendiste que aún como adultos, en nuestro trabajo tenemos que obedecer a nuestros superiores y etcétera, etcétera. Es algo que tiene que ver con la vida entera, aunque no nos guste la palabra. Vamos a ver lo que Jesucristo nos dice acerca de esta palabra clave para sus seguidores. Voy a estar leyendo en Mateo capítulo 28, los versículos del 18 al 20. Es la última parte del Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 28, los versículos del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Lo primero que nos encontramos es que Jesús nos está
declarando que Él tiene autoridad para decirnos a sus seguidores lo que tenemos que hacer. Dice, toda potestad, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ahora, Él dice después cuál es la tarea que nos ha dado. Dice en el versículo 19, id y haced discípulos a todas las naciones. Nuestra tarea con toda la gente de todas las naciones, de todos los pueblos, es hacer los discípulos de Jesús. Convertir a la gente en sus discípulos. Esa es la tarea que Jesús nos encomendó. Ahora, Él dice aquí, la primera cosa que debe procurar hacer este nuevo discípulo que nosotros estaríamos logrando para Jesús. Lo primero que va a tener que hacer, según nos dice el versículo 19, fíjate que voy a leer atrás, dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, y dice lo primero que debemos hacer con ellos, dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que la primera cosa al comenzar la nueva vida de un discípulo de Jesús es que debe ser bautizado. Es un acto de obediencia al Maestro por el cual nosotros le testificamos al mundo, al menos aquellos que nos ven, que ahora somos discípulos de Jesús, que ahora somos seguidores de Jesús, que hemos muerto a nuestra vida anterior, que hemos resucitado a una vida nueva, que Jesucristo nos ha hecho nuevas criaturas. Ahora, según el versículo 20, a estos nuevos discípulos, que por supuesto ya fueron bautizados, debemos hacer algo con ellos, dice el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué significará aquí la palabra guardar? Guardar significará tomar la palabra del Señor y guardar el libro en un estante, en una gaveta, en un cajón. ¿Será eso? No. Jesús está hablando aquí de obedecer. Es lo que significa aquí la palabra guardar. Según este plan para formar nuevos discípulos, es muy importante que el nuevo discípulo y el viejo también obedezca al Señor. Porque Jesús nos encargó y dice que con los nuevos discípulos, dice, enseñándoles que guarden o que obedezcan todas las cosas que os he mandado. Así que no es algo opcional. Es algo que el nuevo discípulo, repito, que todo discípulo debe hacer, obedecer las enseñanzas de Jesús. Por eso a los nuevos debemos enseñarles a obedecer las enseñanzas de Jesús. Vamos a leer lo que probablemente fueron las últimas enseñanzas de Jesús para sus discípulos aquella noche antes de ser apresado y crucificado. Voy a leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14. Juan, en el capítulo 14, y voy a leer versículo 15 y después otros más. Dice en el 15, si me amáis, dice Jesús, guardad mis mandamientos. Como hemos visto aquí, la palabra guardar quiere decir obedecer. Así que Jesús está diciendo, si ustedes me aman, obedezcan mis mandamientos. Y dice a partir del 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Otra vez nos encontramos la palabra guardar, repetimos, significa obedecer. Así que en este pasaje vemos una correlación entre amar a Jesús y obedecerlo. Jesús está diciendo, el que me ama me obedece, el que no me ama no me obedece. Hay una correlación entre ambas cosas. Un discípulo de Jesús, ¿cómo demostrará que realmente ama al Señor? Obedeciéndolo, obedeciendo sus enseñanzas, obedeciendo sus mandamientos. Así se muestra amor. Un poco más adelante, en Juan 15:10, dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Por supuesto que queremos permanecer en su amor, ya sabemos que tenemos que guardar sus mandamientos, pero muy interesante la parte que dice, así como yo he guardado los mandamientos de su Padre. Jesús nos dejó también, entre otras cosas, un ejemplo de obediencia, porque en este mundo Él obedeció al Padre en todo. Por cierto, ¿recuerdas
la oración de Jesús en Getsemaní, cuando sabía que ya se iba a enfrentar al sacrificio de la cruz? Oró y le dijo al Padre: Padre, si es posible, pase de mí esta copa sin que yo la beba, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús fue obediente al Padre. Yo no creo que su grandeza disminuyó en nada por obedecer al Padre. ¿Cuál fue la motivación por la que Jesús obedeció al Padre? Fue el amor. Jesús obedeció por amor. Ahora, hay algo mal en nosotros los cristianos, que sí queremos permanecer en el amor de Dios, pero no estamos dispuestos a obedecer sus mandamientos. No es que tenemos que obedecer para que el Señor nos ame, pero el Señor dijo que hay una relación ahí. Si obedecemos sus mandamientos, estamos demostrando que lo amamos. Y Él está prometiendo como un resultado que nos brindará su amor y estará con nosotros. Finalmente vamos a leer lo que nos dice el apóstol Santiago al final de la Biblia. Santiago 1:22. Al final de tu Biblia, la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 22, dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea que según Santiago hay dos clases de actitudes hacia la palabra de Dios. Una es la de los oidores, solamente escuchan la palabra de Dios. Hoy en día podríamos añadir lectores, ¿ves? Porque oímos de la palabra de Dios, pero también la leemos. En aquella época era más difícil lo de lectores, porque acuérdate que no, todo el mundo no tenía una Biblia en su casa para poderla leer. Mucho menos como nosotros hoy, que la tenemos hasta en el teléfono. Y donde quiera que estamos podemos leer la Biblia. No digo que lo hacemos, pero digo que lo podemos hacer. Pero en aquella época todo eso era más difícil. Por tanto, lo más común era que las personas se reunieran en la sinagoga, en el templo, para oír la palabra de Dios. Así que dice Santiago que una actitud es la de los que son puramente oidores de la palabra. Y la otra actitud, los que son hacedores de la palabra. Quiere decir que la ponen en práctica. Lo que oyen lo practican. Lo que aprenden lo viven. Dice que estos oidores de la palabra que solamente escuchan y escuchan y escuchan, se están engañando a sí mismos. Porque están pensando: yo estoy bien porque he escuchado mucho de la palabra. En esta semana he visto 4 predicaciones o estudios en YouTube, en la internet. Estoy muy bien. He leído 18 capítulos de la Biblia. He ido a la iglesia 3 veces y he escuchado allí a los maestros y al pastor. Pero nos engañamos a nosotros mismos si pensamos que eso es suficiente. La Biblia dice que tenemos que no solamente escuchar, sino hacer, poner en práctica. Como alguien dijo, lo que necesitamos no es volver a escuchar otra predicación más, otro estudio más. Hemos escuchado muchos. Lo que tenemos que hacer es empezar a poner en práctica esas cosas que escuchamos. Porque todo lo que hacemos es escuchar, recibir. ¿Y cuándo empezamos a poner en práctica? ¿Cuándo? La bendición de Dios dice que es para el que practica, para el que obedece la palabra de Dios. Mira lo que dice el 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será, dice, bienaventurado, dichoso en lo que hace. Entonces, por todo lo que hemos visto, recordamos lo que Jesús dijo en Lucas 11:28, antes de hacer la conclusión. Lucas 11:28, mira este pasaje bien curioso de los evangelios, de la historia de Jesús. En una ocasión dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud, estoy leyendo Lucas 11:27, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. En otras palabras, bienaventurado la madre que te trajo al mundo.
Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Otra traducción de la Biblia dice, felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Así que mi querido hermano, mi querida hermana, por lo que hemos visto, es bueno y necesario para un discípulo de Jesús aprender a obedecer lo que Él nos dice. Allí está la bendición de Dios. Esa es la voluntad del Señor. Así le demostramos que lo amamos. Si pudieras calificar el nivel de obediencia a los mandamientos del Señor en el que estás viviendo hoy, ¿qué puntuación sacarías? Del 1 al 10. 1 es desobediencia. 10, obediencia total, 100%. ¿En qué punto estarías tú? ¿2, 5, 7, 9? ¿Cómo calificarías tu nivel de obediencia a los mandamientos del Señor? Si tú fueras un jefe en un taller, en una oficina, en algún centro de trabajo, y fueras a ausentarte por unos días, por unas semanas, y le dejaras varias instrucciones a un grupo de tus empleados, le dejas varias instrucciones ahí por escrito, y al regresar encontraras que ellos cumplieron algunas instrucciones, mayormente las que encontraron fáciles de cumplir o agradables de cumplir, pero no las cumplieron todas. ¿Pensarías que esos empleados fueron obedientes o desobedientes? Probablemente desobedientes, porque una obediencia parcial es desobediencia. Ahora, un discípulo de Jesús hoy, para empezar, si quiere conocer lo que el Señor quiere, tiene que leer la Biblia. Tiene que leerla y procurar entenderla, estudiarla, escuchar cuando se enseña, cuando se explica. Pero después que conoce lo que el Señor dice, lo próximo que debe hacer es obedecer. Obedecer. Poner en práctica eso. Una buena idea es, cuando lees la Biblia, tener un cuaderno. Un cuaderno. Donde tú puedes anotar alguna conclusión a la que llegaste cuando leíste el pasaje de ese día. Algo que tú crees que el Señor te estaba pidiendo, que te estaba diciendo, esto es lo que debes hacer. Toma nota. Y trata de recordar durante todo el día, no los versículos que leíste palabra por palabra, sino recordar lo que el Señor te dijo que hicieras y hacerlo, ponerlo en práctica. Porque eso es lo que el Señor quiere. Y ahí vendrá su bendición. Resumiendo, hoy hemos visto la cuarta palabra clave del discípulo de Cristo, que es la palabra obedecer. Es algo tan importante porque Jesús dice que el que lo ama, lo obedecerá. Así que como sus discípulos queremos aprender a obedecerlo, pero no como por fuerza, sino por amor. Yo te invito a orar ahora. Señor y Dios nuestro, gracias por el día de hoy, gracias por tu palabra, por tus enseñanzas. Gracias por Jesucristo, gracias por tu Espíritu Santo. Te rogamos ahora, Señor, que tú nos ayudes como seguidores tuyos a obedecerte. Ayúdanos especialmente con aquellas cosas que nos son difíciles de obedecer, que a través del tiempo nos ha dado trabajo obedecer, nos ha sido trabajoso. Ten misericordia y ayúdanos, Señor. Danos la fuerza, danos el valor. Ayúdanos a obedecerte, Señor. Permite que podamos obedecerte por amor. Yo te ruego por esta persona que está viéndonos, escuchándonos. Tú sabes las situaciones de su vida, también sus problemas, sus necesidades, sus preocupaciones. Te estamos suplicando que le ayudes en el nombre de Jesús. Que le bendiga, que pueda sentir allí tu presencia, tu auxilio en la necesidad. Pero especialmente que tú le ayudes, Señor, a ser un seguidor de Jesucristo. Una seguidora de Jesucristo, valiente, firme, decidido. Y que pueda entregarse a obedecer tus enseñanzas. Ayúdanos a poner en práctica lo que escuchamos, lo que aprendemos.
En el nombre de Jesús. Amén. El Señor te bendiga. Será hasta la próxima semana en que nos volvamos a encontrar para otra meditación bíblica de la serie Palabras clave del discípulo de Cristo.